En el capítulo 17 del libro de los Hechos, nos vamos a detener allí frente a un hermoso pasaje, del verso 22 al verso 25. Hechos 17, 22, estamos, ¿cierto? Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y a observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al que ustedes adoran sin conocerlo, es el que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien quita la vida o el aliento a todo. Es el que da la vida a todo y a todos. Él da la vida a todo y a todos. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Pero el tema es el Dios no conocido. Tenga la bondad de sentarse y que el Señor nos hable esta tarde. El Dios no conocido. Nosotros, los hijos de Dios, creemos unas paradojas, que tal vez la gente de afuera diga: hola, pero ¿cómo es posible? Es decir, cosas que solamente las conocemos nosotros. Nosotros conocemos al Dios no conocido. ¿Sí o no? Nosotros, al igual que Moisés, vemos al invisible. ¿Qué tal le parece? Moisés dice que se sostuvo 11:27 de los Hechos, se sostuvo como viendo al invisible. O sea, nosotros somos el único pueblo que vemos el invisible, que conocemos al Dios no conocido y que vemos las cosas que no son. Primera de Corintios capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Tremendo eso. ¿Cómo hace uno para ver las cosas que no se ven? Las únicas personas en el mundo que vemos lo que no se ve somos nosotros. Miramos las cosas que no se ven. ¿No es tremendo eso? Vemos al invisible y conocemos al Dios no conocido. Tremendo eso, ¿ah? Bueno, de eso quiero hablarles. Comencemos por el Dios no conocido. Hacia el año 750 más o menos antes de Cristo, hubo una pandemia terrible que azotó todo lo que es Grecia, incluyendo la ciudad capital Atenas, y hubo mortandad por todas partes. Como los griegos creían en toda su mitología, en todos sus dioses, que para toda cosa hay un Dios, el verano es un Dios, el invierno es un Dios. Claro, las buenas cosechas son un Dios y las malas cosechas también son un Dios. Dios es para todo, Dios es para los vivos, Dios es para los muertos, Dios es para todos. El Dios del Olimpo, el Dios del Averno o del infierno, de abajo. Dios es para todos, Dios es del mar, Dios es del cielo, Dios es de todos lados. Entonces pensaron que era un azote de los dioses y se fueron a cada pueblo preguntando cuál era el Dios que conocían en ese pueblo o al que le rendían culto en ese pueblo o ciudad. Y entonces la gente le decía: no, pues aquí le hemos rendido culto a Júpiter, o aquí le hemos rendido culto a Saturno, o a cualquiera de los dioses de la mitología griega. Entonces ahí le hacían un altar a Saturno, en el otro que no, le creían a Júpiter, entonces el altar de Júpiter, el altar de Venus, el altar de Marte, y así, el altar del Sol.
Y así iban pasando el altar de Atenea, por ejemplo, en honor de ella fue que se creó Atenas. Y así fueron montando altares y le preguntaban a cada pueblo, pero llegaron a un pueblo y le preguntaron cuál era su Dios. Y ellos dijeron, nosotros adoramos aquí a Dios, pero no lo conocemos. No lo conocemos. Sabemos que adoramos a un ser superior que llamamos Dios, pero no lo conocemos. Entonces, ¿cómo llamar ese altar? Aquel lo habían llamado el altar de Júpiter, aquel de Atenea, aquel el de Venus, de Júpiter, de Saturno, pero ese donde la gente no le tiene un nombre a su Dios, ¿cómo llamarlo? Y la gente no sabía cómo se llamaba, solo sabía que creían en un ser superior llamado Dios, pero no le tenían nombre, ni sabían cómo se llamaba. Entonces montaron un altar al Dios no conocido. Más tarde, cuando se construyó el Panteón en Atenas, el Areópago, el Panteón donde están todos los dioses. Lo mismo en Roma hay un Panteón, que uno entra allí y eso ve un altarcito aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y es un lugar grande que está hecho en círculo, y eso tiene altares, altares, altares. Y por allá al pie de una columna hay un altar que también dice al Dios no conocido. O sea, yo he estado en un lugar de estos en Roma, que se llama el Panteón. Entonces, eso es lo que pasó. Cuando Pablo, por una circunstancia de amenazas que los hicieron huir de Tesalónica y después de Berea, ahí están los primeros versos de ese capítulo 17. Por obligación tuvo que llegar hasta Atenas y esperar allá a sus compañeros que habían quedado en medio de la persecución arriba. Y mientras esperaba que regresaran sus compañeros, comenzó a recorrer la ciudad de Atenas. Y su alma se enardecía, sentía ardor por dentro viendo a la gente entregada a la idolatría. Encontró a algunos judíos por ahí y discutía con ellos. Pero luego eso lo hacía en las plazas de mercado. Ahí discutía con la gente que encontraba judíos o no judíos. Pero después se fue al Panteón, donde se reunía toda la gente, unos a rendirle culto a un dios, el otro al otro, al otro. Y entonces algunos habían dicho que Pablo era predicador de nuevos dioses. Entonces comenzaron a preguntarle qué dioses que él predicaba. Entonces les dice, pasando por vuestros santuarios, hallé esta inscripción. Primero resalta, en todo veo que sois muy religiosos, porque pasando por vuestros altares, por vuestros santuarios, ahí en el Panteón, hallé esta inscripción, que a su letra reza, al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Dijo Pablo, a ese es el que yo les predico. Pablo no es predicador de nuevos dioses. Pablo es predicador del Dios no conocido. Alabanzas a Dios. Al que vosotros adoráis sin conocerle. A ese es quien yo os predico. Al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El Dios que no puede ser honrado por obras hechas por manos humanas, ni por templos humanos, pues no habita en templos hechos por el hombre o por manos humanas. Alabanzas a Dios. Antes Él es el que da vida a todas las cosas. En Él vivimos, nos movemos y somos. Alabanzas a Dios. A ese, el único creador del universo, es al que yo les predico. Zeus no creó el mundo.
Atenea tampoco, ni Júpiter, ni ninguno de ellos. Yo conozco a uno que creó el mundo, que creó el universo, que creó todas las cosas, que es digno de verdadera honra y de la verdadera adoración. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Aleluya. Qué lindo conocer al Dios no conocido. Qué lindo poder adorar al que el mundo no conoce, pero a usted y a mí un día se nos apareció en el camino y al igual que a Saulo nos dijo: yo soy Jesús, yo soy Jesús. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Gracias a Jesús. Aleluya. ¿Cómo poder nosotros mirar las cosas que no se ven? Porque las cosas que se ven no hay para qué mirarlas, pues son transitorias, son pasajeras. Usted ve el lugar, el paisaje más bonito, eso va a pasar. Usted ve la persona más atractiva, va a pasar. Mañana va a estar marchita como una flor. Y el más apuesto hombre de ayer, hoy anda más encorvado que un anzuelo. ¿Sí o no? Y así, todo lo que se ve es pasajero. Todo lo que se ve es vanidad. Entonces nosotros no miramos las cosas que se ven. Dios nos abrió los ojos espirituales para ver lo que el mundo no ve. La gente solamente ve lo de aquí. La gente solamente ve lo de aquí del suelo, lo de aquí de la tierra. Nosotros vemos las cosas que no se ven, que son eternas, que están más allá, que trascienden al tiempo, a la distancia y al espacio, que trascienden la vida, que están más allá, que no se acaban con la muerte. Todo lo demás termina con la muerte. El idilio más lindo, los más grandes enamorados, el día que uno se fue al cementerio, el otro nos dice: por favor, vete a mí también en esa tumba. No se va. Claro. Por más enamorado que haya vivido, deja que se vaya solo, que lo metan solo al cajón. ¿Usted ha escuchado a alguno diciendo: métame también a mí en el cajón? No, no. Todo lo de aquí es pasajero. Todo lo de aquí se acaba. Dios es el único que es eterno y las cosas de Él son eternas. Por ejemplo, su amor es eterno, su misericordia es eterna. Aleluya. El único que puede amarnos con amor eterno es Dios. Jeremías 1:3: con amor eterno nos amó cuando no había cielos, cuando no habían estrellas, cuando no había sol, no había luna, no habían mares, no habían montañas, no habían ríos, no habían mares, no había universo. Y a pesar de que no existía nada, Él ya nos amaba, porque eterno es lo que no tiene principio ni fin. No existíamos físicamente y Él ya nos amaba. Vino otro tiempo y es que no le conocíamos, ya existíamos, pero no le conocíamos. Y tal vez lo desafiábamos todos los días con nuestros pecados, con nuestra manera desordenada de vivir. Mas sin embargo, Él nos siguió amando. Nos siguió amando. Aleluya. Aleluya. ¿Qué amor puede soportar eso? Solo el de Dios. Si usted imagina cuántas blasfemias o cuántos pensamientos obscenos o rebeldes
En contra de Dios maquinamos cuando no le conocíamos. Pero a pesar de todo, Él nos siguió amando. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán grande es su amor. Aleluya. El día que nos vamos a la tumba, todo el mundo nos deja. Todo el mundo se va. El único que sigue con nosotros se llama Dios, porque Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando tenga que caminar por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. La esposa no está, los hijos tampoco, los amigos menos. Pero tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Todas estas cosas podemos verlas, el mundo no las ve, pero nosotros sí podemos verlas. Aleluya. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Podemos ver todas las riquezas y la gloria del mundo venidero que nos espera. Todo eso lo vemos. El mundo no lo ve, nosotros lo vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y por un momento quiero hablar de Hebreos 11:27, hablando de Moisés. Desde el verso 24 está diciendo cosas extraordinarias acerca de Moisés. ¿Qué dijo el verso 24 de Hebreos? El 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Mire lo que hizo. Tomar una decisión de esas no era fácil. No era lo más sencillo. Para todo el mundo de su tiempo, Moisés era un príncipe en el palacio real del imperio más grande de su tiempo, de su mundo. Se había criado como un príncipe. Allí no se le veía como un extraño, no se le veía como un adoptado. Allí él recibía todos los honores como gran príncipe de la familia real. Se le reconocía como hijo de la hija de Faraón. Es decir, era el nieto del gran Faraón. Príncipe, nieto del gran emperador Faraón. Alabanzas a Dios. En la corte de Egipto todos lo respetaban. Los sabios de Egipto todos lo respetaban. Había sido formado y criado en toda la sabiduría, ciencias, artes y letras de los egipcios. Alabanzas a Dios. Era un hombre de tremenda altura. Disfrutaba todos los privilegios de pertenecer a la familia más rica que había en aquel entonces en el mundo. Y perteneciendo a la familia más rica del mundo del entonces y más poderosa de la tierra, un día tomó una decisión. Era una decisión arriesgada, si se quiere. Pero en el fondo era la decisión más valiente. Era una decisión muy costosa. Como príncipe heredero, nieto del gran Faraón, tenía todo a su disposición. Solo movía un dedo. Necesita mujeres, tenía todas las que quería. Dinero, tenía todo el que quisiera. Los mejores manjares, movía un dedo y tenía todo lo que quisiera. Pero un día él renunció a todos esos privilegios. ¿Qué dice el texto? El texto dice lo que hizo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, abdicó, renunció
a llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció a llamarse el gran príncipe, heredero, hijo del nieto del gran Faraón. Él renunció voluntariamente a todo eso. ¿Por qué lo hizo? Verso siguiente. ¿Qué fue lo que escogió? ¿Qué escogió a cambio de semejantes privilegios? ¿Qué escogió a cambio de semejantes riquezas? ¿Qué escogió? Escogió esto: ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Que gozar de qué? De los deleites temporales del pecado. Hoy a una persona le parece demasiado sacrificio dejar un tabaco, dejar una cerveza, dejar una rumba por seguir a Cristo. Este Moisés, mire lo que dejó. Aleluya. Mire lo que este hombre dejó, estando en una posición arriba. ¿Será que vale la pena renunciar a lo que sea por Jesús? ¿Será que vale la pena sacrificarnos lo que haya que sacrificar por Jesús? Renunciar a lo que haya que renunciar por Jesús. ¿Valdrá la pena? ¿Se equivocó Moisés? ¿Qué dicen? ¿Será que Moisés se equivocó? ¿Tomó una decisión errada cuando hizo eso? ¿O qué dicen? Tomó la mejor decisión. Cuando un hombre o una mujer se arrepiente de corazón y renuncia a todas las cosas del mundo, ¿está tomando la mejor o una decisión equivocada? ¿Ah? ¿Será la mejor decisión la más importante de su vida? ¿O estará tomando una decisión equivocada? Por ejemplo, si un amigo esta noche se arrepiente de corazón, le da la espalda al mundo y se vuelve a Cristo, ¿qué decisión está tomando? ¿La equivocada? ¿O la más valiente, la más valiosa, la más importante que puede tomar en toda su existencia? Alabanzas al Señor. Aleluya. ¿Qué dijo el verso siguiente, el 26? Observen lo que dijo. Teniendo por mayores riquezas. ¿Qué tuvo Moisés? ¿Qué prefirió él? Él comenzó a medir cuánto valen las riquezas de los egipcios. Por más que valgan, valen menos que una pequeña gota de la gloria celestial. Por grandes que sean las riquezas del mundo y los tesoros de la tierra, eso vale, como dice la gente por ahí popularmente, vale una bicoca comparado con lo de Dios. Aleluya. Aleluya. Teniendo por mayores riquezas los vituperios, es decir, sufrir por Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? Él no tenía la mirada en el palacio real y había podido tener sus ojos y su esperanza de llegar a ser el próximo faraón. Pero él no tenía la esperanza y sus ojos puestos en llegar a ser el faraón. El trono de los faraones no lo desvelaba. Las riquezas y los placeres de los egipcios tampoco. El dinero, las toneladas de oro que pudiera tener, tampoco lo desveló. Aleluya. Su atención estaba puesta en algo de mayor valor. Qué lindo sufrir por Cristo. Moisés pensaba, qué lindo sufrir por Jesús, qué lindo padecer por Él, qué lindo ser perseguido por Él, qué lindo ser odiado por Él, qué lindo ser rechazado por Él. En eso es que él tenía puesto la mirada, en los vituperios de Cristo. Alabanzas a Dios. Y su galardón, en el galardón eterno. Y el verso 27 luego dijo, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Ese día que dejó a Egipto,
Ese día se echaba de enemigo al imperio más grande del mundo de su entonces, con el ejército más poderoso que había en ese mundo. Era el ejército más disciplinado y más poderoso que había para la guerra en ese entonces, el de los egipcios. Este rey, el más temerario de todos en su mundo. Y Moisés fue capaz de desafiar a Faraón, el rey más poderoso de la tierra, con el ejército más destructivo de la tierra que había entonces, y Moisés fue capaz de desafiarlo, saliendo esa noche en contra de la voluntad de Faraón, saliendo con el pueblo camino de la tierra que Dios les había prometido. Alabanzas a Dios. Valientemente dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey. ¿Y cómo hizo semejante acto de valentía? ¿Cómo hizo todo eso este Moisés? ¿Cómo toma decisiones tan atrevidas, tan de alto riesgo? Y ahí explica por qué. Se sostuvo como viento al invisible. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Moisés está viendo aquel que los egipcios no pueden ver. Moisés está viendo aquel que el mundo de su entonces no puede ver. Lo mismo nos pasa a nosotros. La gente dice: ¿cómo hacen ustedes para mantenerse de culto en culto? ¿Cómo hacen eso para vivir siempre alabando? ¿Cómo hacen eso para no vivir de rumba en rumba? Aleluya. Nosotros estamos viendo al que la gente no ve. Nosotros conocemos a aquel que el mundo no conoce. Alabanzas a Dios. Nosotros sentimos la gloria, aquella que el mundo no sabe. Nosotros tenemos el gozo que el mundo no conoce. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y la salvación es el gozo más grande. Por eso David, cuando perdió esto, gritaba desesperado. No pide que le devuelvan el palacio, que le devuelvan esto. No, solamente pide una cosa: devuélveme el gozo de tu salvación. Por favor, devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Aleluya, qué lindo es sentir el gozo de la salvación. Alabanzas a Jesús. Qué lindo es contemplar a Jesús. Qué lindo contemplar a Jesús. Un gran artista fue contratado en Alemania una vez para que, según lo que se había descubierto en los escritos más antiguos, por allá de Publio Lentulus y de otros, y de Flavio Josefo y de los escritores contemporáneos de Jesús, pudiera hacerse una imagen más o menos lo más cercana posible a cómo realmente fue Jesús de Nazaret. ¿Cómo se lo describían o cómo lo describieron aquellos que fueron contemporáneos de él? Y este hombre se dio a la tarea de dibujar, recogiendo y siguiendo todos los libros de los escritores que fueron contemporáneos de Jesús y aquellos que lo conocieron. Entonces se formó una idea de cómo era Jesús. Pero esa idea le costó 8 años de trabajo para finalmente tener más o menos un retrato de Jesús. Cuando terminó ese retrato de 8 años de estar dando pinceladas, vinieron y admiraron su obra muchas personas, entre ellas personas muy ricas en el mundo de la cultura y del arte. Y unos griegos multimillonarios llegaron y le dijeron: ¿cuánto quieres ganar para que la foto que has hecho de Jesús de Nazaret nos hagas una foto de Venus, la diosa griega aquella? Y él les dijo: cualquier dinero del mundo que me ofrezcan,
para mí será basura. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque yo he tenido 8 años los ojos puestos en Jesús. ¿Y cómo quitaría los ojos de Jesús para ponerlos en un ídolo de la mitología griega? No es posible. Estoy acostumbrado a mirar a Jesús todos los días y todas las noches. Yo estoy pensando en Él, imaginándomelo a Él, dando pinceladas, buscando tener en mi mente el rostro de Jesús. ¿Y cómo quitaría de mi mente el rostro de Jesús para ponerlo en un Dios pagano? No puedo hacerlo. Aquel día que uno ha puesto los ojos en Jesús, ya no quiere mirar en otra dirección. Ya no es nada, cualquier otra cosa en el mundo ya no es tan importante, ya no tiene valor. Lo que vale es solo Jesús de Nazaret. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos tenemos, al igual que aquel escultor, los ojos puestos en Jesús? Qué lindo contemplarle por la fe. Aleluya. Una de las fuentes que inspiró a este hombre fue los escritos de Publio Lentulus, que fue un escritor contemporáneo de Jesús, que conoció personalmente a Jesús. Y hay varios escritos de él, cartas y demás. Hacia el año 27 de la era cristiana se dice que el emperador Tiberio César estaba muy interesado en conocer a Jesús de Nazaret, es decir, el emperador romano, porque hoy había escuchado muchas cosas importantes acerca de Jesús. Cuando Pilato, que era su yerno, casado con Claudia, hija del emperador, se dio cuenta que su emperador, que era su suegro, quería conocer a Jesús, él dijo: hola, me gustaría hacer una cita con Jesús y proponerle, si es posible, que me acompañe para ir a Roma. Y le propuso, le mandó decir con unos emisarios a Jesús que si era posible que se encontraran X día, 9 de la mañana, frente al templo de la Antonia, que era el lugar donde despachaba Pilato cuando estaba en la ciudad, ahí en la vieja ciudad de Jerusalén. Y Jesús le mandó decir que sí. Dice Publio Lentulus en su escrito. Dice que Pilato había salido a su caminada matinal, a su footing, y se le olvidó que tenía una cita con Jesús de Nazaret. 15 minutos después de la hora señalada, que era la hora tercera, equivalente pues para nosotros las 9 de la mañana, cayó en cuenta que tenía una cita con Jesús y que se le había pasado la hora. Y buscó llegar lo más apresurado posible al lugar donde Jesús estaba, pensando que lo encontraría desesperado o tal vez se habría ido ya. Pero lo vio recostado a un muro que hay a todo el frente del lugar, de la Antonia donde habían quedado de encontrarse. Ahí estaba. Y dice que cuando lo miró, él quiso correr a disculparse con él. Y cuando miró el rostro de Jesús, vio un rostro afable, un hombre humilde, tranquilo, de una mirada serena. Y cuando él quiso acercarse, caminar para disculparse con él, los pies se le volvieron como de plomo y no podía caminar. Cuando se sintió así, entonces tuvo miedo y vergüenza a la vez. Pero Jesús alzó su mirada y lo miró y abrió sus labios y le dijo: no temas, puedes estar tranquilo. Cuando Jesús le dijo eso, de inmediato recobró sus movimientos. Sintió como que una gran carga se le quitaba de encima. Y entonces caminó y se acercó a Jesús y se disculpó con él. Pilato después dijo: ese día marcó mi vida. Nunca
había visto a alguien tan importante como él. Estaba cansado de ver a su suegro, el emperador, y dijo, pero nunca había hablado con una persona tan sabia como ese Jesús de Nazaret. Yo no sé si es un profeta, como algunos creen. Yo no sé si es un rabino, como otros piensan. Yo no sé si es el Mesías, el Cristo de Israel, como otros confiesan. Yo no sé si es Dios mismo. Lo cierto es que cuando uno lo ve, es un ser extraordinario, que uno tiene que decir, nunca en la vida había visto a nadie como él. ¿Y recuerdan que otros hombres lo oyeron? ¿Y lo que dijeron fue parecido? Nunca. ¿Por qué no le trajiste? Nunca hombre alguno ha hablado como este. Nunca ha hablado nadie como Jesús de Nazaret. Nunca ha existido nadie en el mundo como Jesús de Nazaret. Porque no hay nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, semejante a Él. Él es único. Él es único, Él es único, Él es único, Él es único. Él es el Dios que el mundo no conoce. El Cristo que la religión tiene es un Cristo muerto. Ese no es el verdadero. El Cristo que la religión adora es un Cristo de palo, de yeso, de cualquier cosa. Ese no es el verdadero Cristo. Usted y yo conocemos al verdadero. Y el verdadero no está muerto, ni colgado, ni condenado a cadena perpetua. Es el que vive por los siglos de los siglos. Es Señor de todo y de todos. Y Él está esta noche aquí en este lugar. Aleluya. Él está para todos los que lo necesitemos. Es tan fácil llegar a Él. Es el hombre más sencillo. Es el más humilde a pesar de su grandeza. Es el más asequible de todos. No hay en su corazón orgullo ni prepotencia, menos soberbia. En su corazón tan solo hay ternura, hay dulzura. ¿Y sabéis qué dice? Venid a mí con tranquilidad, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Porque solo Él puede decir eso, yo soy Dios. Aquí está Jesús esta noche. Jesús de Nazaret, el Dios desconocido para la gente de afuera, el que el mundo no puede ver, pero usted y yo lo conocemos y lo llevamos en el corazón, hablamos con Él todos los días. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos conocemos a Jesús de Nazaret aquí? ¿Cuántos días hablamos con Él? ¿Usted ha hablado con Él este día? ¿Cuántos hemos hablado con Él este día? Hemos estado hablando con Él, ¿cierto? Desde esta mañanita, de antes de amanecer ya estábamos hablando con Él. Y Él está aquí en este lugar. ¿Será que alguien lo necesita a Él? Aleluya. Donde alguien lo necesite, siempre estará Jesús. Por allá había un leproso que lo necesitaba y ahí apareció Jesús. Había un paralítico necesitado y ahí apareció Jesús. Una mujer muriéndose de flujo de sangre y ahí apareció Jesús. Aleluya. Una mujer andando encorvada y ahí aparece Jesús. Una pobre viuda llorando por su hijo que se le acaba de morir y ya está a las puertas del cementerio y ahí aparece Jesús. Unos hermanos que lloraban desconsolados, unas hermanas porque su hermano se había muerto y ya estaba en el sepulcro y ahí aparece Jesús. Él mismo está aquí esta noche. Aleluya.
Permítame, les hago una pregunta final. ¿Hay aquí personas que todavía no son bautizadas en el nombre del Señor Jesús? Con todo respeto les pido el favor que levante su mano derecha. Los que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, siempre tenemos varios. Qué bueno. Quiero decirles que ustedes tienen esta noche la oportunidad de tomar la decisión más importante de la vida, la más valiente, pero también la más gloriosa, la mejor decisión de su existencia. La mejor decisión es caminar con Jesús, dejarlo todo por seguir a Jesús, como lo hizo Moisés. Y usted también, a partir de esta noche, comenzar a caminar como viendo al invisible. Les voy a rogar a todos el favor de estar en pie y vamos a orar. ¿Hay alguien aquí que por la razón que sea ha estado apartado del Señor? Usted fue bautizado en el tiempo que haya sido. Pero hay alguien aquí que por la razón que sea está apartado del Señor y esta noche quiere volver a la casa del Padre. Si hay alguno aquí, levante también su mano donde quiera esté. O venga a este lugar, todo aquel. Los que no son bautizados también pueden venir. Venga, dígale: Señor, esta noche, al igual que Moisés, quitaré mis ojos en las cosas de este mundo, de las cosas temporales, de las vanidades ilusorias que este mundo ofrezca, y fijaré mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si hay que dejarlo todo, lo dejo todo por Él, con la seguridad que estamos dejando todo por aquel que un día también lo dejó todo para venir al Calvario a buscarte a ti y a salvarme a mí. Esta noche aquí está Jesús, al alcance suyo, al alcance de una oración, al alcance de una alabanza, al alcance de una decisión. Está Jesús para ti esta noche, al alcance de cada uno. Cada necesitado que hay aquí, levante su mano, dígale: Señor, te necesito. Te necesito, Señor. No permitas, mi Dios, que nada de este mundo eclipse y desvíe mi mirada de ti. Que hoy y mañana pueda vivir para ti, que hasta el fin de la vida pueda caminar contigo. Que tenga la valentía, Señor, todos los días de negarme a mí mismo, de morir a mí para poder vivir a ti, Jesús. De negarme a mi voluntad para hacer la suya, Señor. De renunciar a todas las cosas que como humano yo quiera, para hacer tan solo las cosas que tú quieres que yo haga, Jesús. Ayúdame a morir a mi voluntad para vivir tan solo para la suya. Enséñame a honrarte, mi Dios, todos los días de la vida y a no despegarme por ningún motivo de tu mano. Sostén mi fe, mi esperanza, pues tú eres mi fuerza, Jesús. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes y allá en el horizonte no brille más el sol,
Y aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de revol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, que aun cuando todo cambie, y aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo yo un pecador, a Él con toda mi alma hoy quiero dirigirme, y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma, que me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, que aun cuando todo cambie, y aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, que aun cuando todo cambie, y aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Señor, gracias por tan grande bondad. Gracias a ti, Jesús. Aleluya.